Dios les bendiga, hermanos. Este es el día que hizo Jehová, No posaremos y alegraremos en él. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, Estamos despidiendo a los niños a su clase con nuestra hermana Fidelina, ¿verdad? Su maestra, ¿verdad? Y yo les doy una cordial bienvenida a los que ya están aquí. Le damos una cordial bienvenida a la hermana, se me fue ahorita su nombre. Clemen. La hermana Clemen, que ya teníamos semanas de no verla, la extrañábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Bienvenida, hermana. También estaba Delfina y su esposo, bueno, ya no los miro, pero también ya ella estaba fuera en su país. Y también le doy una cordial bienvenida a mi hija, que también hay una detrás de su niñita, que le corre para un lado y le corre para el otro, ¿verdad? Así es de que bienvenida sea también mi hija Eli, ¿verdad? A la escuela dominical, ¿verdad? Y bienvenidos sean todos los que se conectan a través de las redes sociales, ¿verdad? Al cuarto y último trimestre del año titulado El origen de las primeras cosas, ¿verdad? Así de que el estudio es el estudio número 23 y el título de la lección es el primer sacrificio humano tipo de Cristo. Y va a estar basado en Génesis 22 del 1 al 19, luego vamos a pasar a Juan 1, 29 y Primera de Pedro 1 del 18 al 21. Y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Padre, en esta tarde le doy las gracias por permitirnos a este grupo de hijos tuyos estar aquí hoy en la enseñanza que tú tienes para el día de hoy para cada uno de nosotros. Bendiga a todos los hermanos que vengan en camino, tráigalos con bien para que se vayan añadiendo a la enseñanza de este día. Le pedimos por nuestro pastor, Padre, que ya debe venir también por ahí en el camino. Sea conmigo en esta tarde, que su Espíritu Santo me ayude a impartir la clase que ya está preparada desde ya para este día, que podamos aprender y donde podamos poner en práctica la enseñanza que tú nos des el día de hoy. Bendice nuestra iglesia Libres en Cristo, síguela bendiciendo, Padre, y a la escuela dominical también. Por pedírselo todo en el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a hacer la lectura, mis hermanos. Y ahí los que tienen en sus libros, las citas bíblicas ya las di, pero vamos a empezar con Génesis 22, 1. Okay. Y todos podemos leer todos juntos, mis hermanos. ¿Cómo dice? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y le dijo: por ti mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has
hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. El pensamiento central, mis hermanos, para el día de hoy, también ahí todos están ahí en sus libros. ¿Cómo dice? Un cordero libró a Isaac en Mariá, pero para Cristo no hubo sustituto en el Calvario. Y qué historia, mis hermanos, tan más conmovedora, impresionante también, mis hermanos, ¿verdad? La de un padre, la de Abraham, mis hermanos, y la de su único hijo Isaac, ¿verdad? Donde Abraham y su esposa Sara ya eran muy avanzados de edad, ¿verdad? Y Dios obró un milagro, ¿verdad? En Sara. ¿Por qué Dios obró un milagro en Sara, mis hermanos? Porque Sara era estéril. Amén. Y no podía tener hijos. Y Dios obró un milagro ya en edad avanzada de ellos, ¿verdad? Y les dio el hijo de la promesa, ¿verdad? Y ese hijo era Isaac, ¿verdad? Isaac era la esperanza para este padre a quien Dios le había prometido toda una nación como herencia, como le hemos venido estudiando todo este trimestre, donde allí iba a surgir toda su descendencia. Pues ya Isaac, mis hermanos, había llegado a la edad de la juventud, ya era todo un muchacho, ¿verdad? Siendo muy querido por su padre. Imagínense, ha de haber sido un hijo muy deseado, tanto por su padre como por su madre, ¿verdad? Cuando Dios, mis hermanos, le dio a Abraham un mandato muy inesperado, ¿verdad? Un mandato muy extraño, ¿verdad? Donde Dios prueba la fe de Abraham, y de eso nos va a tratar el punto número 1, que va a estar basado en Génesis 22, del 1 al 37. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué Dios nos probará, mis hermanos? Para enseñarnos. Para enseñarnos, dice la hermana Kirsten. ¿Para qué más, mis hermanos? Para ver cómo estamos confiando en Él. Amén. Para ver, ¿verdad?, qué tan fieles somos a Él, para ver qué tan obedientes Amén. también somos a Él, pero también, mis hermanos, para ver qué hay en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, que ni aún nosotros conocemos lo que hay dentro de Él, ¿verdad? Pues una vez, mis hermanos, que el rey Abimelech, rey de Gerar, hizo las paces con Abraham, ¿verdad? Porque ellos hicieron un pacto, mis hermanos, ¿verdad? En Berseba, ¿verdad? Que significa pozo de juramento, ¿verdad? Tanto este rey, ¿verdad?, Abimelech, como Abraham se volvieron amistad, porque se acuerdan que este rey había tomado a Sara como su mujer, porque ellos dijeron mentiras cuando llegaron a ese lugar, dijeron que eran hermanos. Y este rey, ¿verdad?, tomó a Sara como su mujer, ¿verdad? Pues después también Dios le habló a este rey y le dijo, ¿sabes qué? Esta mujer, devuelve esta mujer, porque esta mujer tiene marido. Y Abimelech la devolvió, ¿verdad? Y se volvió a amistad, ¿verdad?, con Abraham, ¿verdad? Así de que Dios le dio una orden ahora a Abraham, ¿verdad? Como cuando le dijo a un principio, vete de tu tierra, de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Pero ahora le estaba diciendo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y Moriah era un monte, mis hermanos, ¿verdad? Y Abraham, mis hermanos, era muy obediente al Señor, así como le obedeció la primera vez, esta vez también, mis hermanos, le obedecería, ¿verdad?
Este mismo monte, el monte Moriah, era el mismo monte donde más adelante Salomón edificaría allí el templo de Jerusalén, en el mismo lugar, mis hermanos, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer ahora Abraham en tierras de Moriah, mis hermanos, en este monte? ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿Cuál era la orden que Dios le dio? ¿Verdad? Cuando lo llamó de nuevo, mis hermanos. ¿Qué era lo que tenía que hacer en este monte, Abraham? Sacrificio. La mayoría tienen sus libros, mis hermanos. Sacrificar a su hijo, a su único hijo, a su amado hijo, ¿verdad? Tenía que ofrecerlo en holocausto, ¿verdad? Y en holocausto, mis hermanos, era degollar y quemar completamente, ¿verdad? Que después, más tarde, mis hermanos, se volvió como un sacrificio religioso, ¿verdad? Que se tenía que hacer, ¿verdad? Pero con animales, ¿verdad? Así que, mis hermanos, ¿qué haría usted, hermanito? Si Dios le diera esa misma orden que le dio a Abraham, que tomara, ¿cuántos hijos tiene, mis hermanos? 2, ¿verdad? Imagínense que le dije, toma a tal hijo y ve al lugar que yo te estoy mandando y sacrifícalo. Sinceramente, hermano, ¿qué haría usted? Quizá le diría que mejor me tome a mí. Mire, quizá le diría que mejor lo tome a él. Hermano Jesús, ¿qué haría usted si Jehová Dios le diera esa orden, como se la dio a Abraham en aquel momento? Si no lo conociera a él, pues yo creo que estaría bien dudoso, ¿verdad? De hacerlo. Yo la verdad que lo conociera, yo creo que yo también dudaría. ¿Para qué es más que la verdad? ¿Sí me entiende? Porque un hijo es un hijo. Imagínense la devoción a Dios de este hombre Abraham. Sí, hermano. Cuando yo estaba leyendo la Biblia y vi el mismo mensaje del sacrificio de Isaac, ¿verdad? Uno cuando no tiene hijos, uno lo toma como que A la ligera. no toma mucha importancia, ¿verdad? O como que no siente tanto, pero ya cuando uno tiene un hijo, sí, ve el amor verdadero que hay en eso. Entonces es diferente, pues cuando alguien no tiene hijos, no da a pensar, cuando uno ya lo tiene. Que cuando uno ya lo tiene. Sí, es muy diferente. Y todavía Jehová Dios le dijo a tu amado, a quien tú amas, le recalcó. Este mandato de Jehová, mis hermanos, a Abraham, ¿verdad? Nos enseña que entre ambos existió siempre una buena comunicación entre Abraham y Dios. Había una comunión, ¿verdad? Mutua entre ellos, ¿verdad? Pues Dios, mis hermanos, quería probar la fe y la obediencia de Abraham, ¿verdad? Pues este hecho, mis hermanos, era un tipo de profecía en el que el Padre Celestial ofrecería a su único hijo, ¿verdad? En sacrificio por el pecador. Ya desde ahí, ya el Señor nos estaba dando esa profecía de que un día Él iba a entregar a su único hijo en rescate nuestro, ¿verdad? Y cabe notar, mis hermanos, aquí, mis hermanos, que Abraham le dice que tu único hijo, pero yo creo que ya todos nosotros sabemos que Abraham tenía otro hijo, ¿verdad? Antes que Isaac. ¿Cómo se llamaba ese hijo antes que Isaac? ¿Se acuerdan que pues no, ya estaban, ya había sido prometido el hijo y Sara todavía no daba luz y se adelantaron a los hechos, ¿verdad? Y Abraham tuvo un hijo, a Ismael, con la sierva egipcia, ¿verdad? Agar, ¿verdad? Pero no era el hijo de la promesa que Dios le había prometido. El hijo de la promesa era Isaac, ¿verdad? Aunque Sara era estéril, mis hermanos, pero para Dios no hay nada imposible.
Y lo que Él, mis hermanos, lo que Él promete, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Él lo cumple, ¿verdad? Y una persona, mis hermanos, que siempre está en completa comunión con Dios, va a oír la voz de Dios. Aunque a veces esa voz no nos guste, mis hermanos. Eso es algo bien difícil. Oír la voz de Dios. Aunque esa voz o ese mandato que nos está haciendo sea difícil para nosotros, mis hermanos. Abraham oyó la voz de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Él obedeció. Y qué obediencia tan absoluta la de Abraham, mis hermanos. Él no se rehusó a Dios, mis hermanos, ni se puso a pelear con Él, ni le hizo preguntas como tal vez usted y yo le hayamos preguntado al Señor. Señor, ¿cómo que ahora me vas a quitar un hijo si tú me lo diste? Tú me lo prometiste. ¿Cómo es que ahora me lo vas a quitar? Pues este hijo, mis hermanos, es un milagro tuyo. Y ahora, ¿quieres que te lo entregue en holocausto? Y Abraham, mis hermanos, se levantó, dice la palabra, muy de mañana. Tomó su asno, tomó 2 de sus siervos, tomó a su hijo Isaac y preparó todo para el sacrificio. Dice la palabra que cortó leña para el holocausto y se dirigió al lugar que Dios le dijo. Qué obediencia de Abraham, una obediencia absoluta, mis hermanos. La pregunta aquí, ¿sabría Isaac, mis hermanos, al ver todos los preparativos que su padre llevaba en el asno, que él iba a hacer un sacrificio? Tal vez por todo lo que llevaba, mis hermanos, ¿verdad? Sí se ha de haber imaginado, ¿verdad? Isaac, que su padre iba a hacer un holocausto. Lo que no sabía, mis hermanos, que él iba a hacer el sacrificio, que él iba a ser la víctima de ese sacrificio. Ahora otra gran pregunta, ¿sabría Sara que su hijo iba a ser sacrificado cuando Abraham se lo llevó de casa? Yo como madre me haya rehusado, sinceramente se los digo, mis hermanos. Si yo haya sabido eso, que tal vez yo me haya rehusado que Abraham se lo llevara, pero muy probablemente Sara ni quizás se enteró, ¿verdad? De lo que iba a hacer Abraham, ¿verdad? Pero Abraham, sus siervos y su hijo se dirigieron hacia el lugar, mis hermanos, y duraron 3 días de camino, que era como 80 kilómetros, mis hermanos. Esa era la distancia entre Berseba, donde vivía Abraham, y hacia donde estaba el monte Moriah. 3 días de camino. Un camino muy arduo, mis hermanos, un camino muy cansado. Y eso que no había las comunidades que ahora tenemos para viajar, mis hermanos, ¿verdad? Pues muy de mañana, al tercer día, Abraham desde lejos miró el monte que Jehová le había indicado. ¿Y qué fue lo que Abraham le dijo, mis hermanos, a sus siervos allí en el versículo 5? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué devoción de Abraham, sabiendo que iba a sacrificar a su hijo y todavía quería adorar a su Dios. La verdad, yo cuando estaba estudiando esta lección, mis hermanos, yo decía: ay Señor, qué fe de este hombre, no de balde
Lo llamamos el padre de la fe, mis hermanos. Esperen aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué fe manifestó Abraham aquí, mis hermanos? Esto aún sabiendo que ofrecería a su hijo en holocausto. Él estaba diciendo, volveremos a vosotros, confiando plenamente en su Dios, ¿verdad? Él confió en las promesas que Dios ya le había dado, ¿verdad? Porque Dios probó la fe de Abraham. Él sabía que Dios era poderoso, mis hermanos, para levantar a su hijo aún después de muerto. Eso es lo que dice Hebreos 11, 17 y 19. ¿Qué corazón tenía Abraham lleno de devoción, lleno de fe y lleno de obediencia? Porque Abraham tomó a su hijo amado, todavía lo cargó, mis hermanos, con la leña, ¿verdad? Y los dos caminaron juntos hasta donde se realizaría el sacrificio. Igualmente, mis hermanos, el padre y el hijo caminaron juntos hasta el Calvario, mis hermanos. Y es donde Jesús tuvo que cargar también su cruz. Hasta ahí. Así como este muchacho tuvo que cargar la leña en el cual iba a ser sacrificado, mis hermanos. Y miren que hasta me pongo chinita desde los pies hasta la cabeza. Nomás de ver cómo es Dios tan lindo, como desde entonces ya estaba profetizando lo que más adelante iba a pasar. Ahora imaginemos la intriga de este joven, de este muchacho, al grado de expresar: Padre, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Qué creen que sintió Abraham, mis hermanos? ¿Qué creen que sintió Abraham cuando oyó decir a su hijo estas palabras? Tristeza en su corazón, mis hermanos, ¿verdad? Yo creo que sentía que su corazón lloraba por dentro, mis hermanos. Pero Abraham se hizo fuerte y apeló a su fe, mis hermanos. Y le respondió muy seguro de la bondad de Dios. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En otras palabras, no te preocupes. Dios va a proveer, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, nos debe de recordar cuando Dios ofreció en sacrificio a su único hijo. Con la diferencia, mis hermanos, de que Isaac sí tuvo un carnero sustituto, ¿verdad? Como dice el punto número 2. Pero Jesús, mis hermanos, no tuvo un sustituto en el Calvario, ¿verdad? Tanto Abraham como Isaac, mis hermanos, caminaron, ¿verdad?, juntos hasta el Calvario, como el Padre y el Hijo han de haber caminado hasta el Calvario, ¿verdad?, juntos. Tal vez el mismo Isaac, mis hermanos, le ayudó al Padre a preparar todo, mis hermanos, el altar de piedras en la cumbre de ese monte, del monte Moriah, mis hermanos. Porque Abraham era experto, mis hermanos, en edificar altares al Señor. Lo hemos venido estudiando todo este trimestre. Que él donde llegaba, mis hermanos, él edificaba un altar, ¿verdad?, para estar en comunión con su Dios. Él tenía esta bonita costumbre, mis hermanos. Pero esta vez el corazón de Abraham estaba deshecho, mis hermanos. Pues mientras estaban preparando el altar, imagínense cómo estaba su corazón de Abraham. Estaba deshecho, mis hermanos, ¿verdad? Yo creo que él sentía que su corazón agonizaba por dentro. ¿Y quién no, mis hermanos? Si nos ponemos en el lugar de Abraham,
Su alma, mis hermanos, estaba angustiada, como estuvo angustiado Jesús en el Getsemaní antes de ir a la cruz y entregar a su único hijo amado. Dice la lección que Abraham ató a Isaac, mis hermanos, a su hijo, y lo puso, ¿verdad?, sobre la leña. Isaac no puso resistencia. Fíjense, mis hermanos, este hijo era tan obediente a su padre que no puso resistencia. Y sin duda es la forma más clara en que Dios anticipó al mundo, mis hermanos, la muerte de su hijo, el cual dice la palabra que enmudeció y no abrió su boca. Dice que una vez, la lección dice que una vez que este padre puso a su hijo sobre la leña, ¿verdad?, tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y a punto de degollarlo, mis hermanos. Porque Abraham estaba dispuesto, mis hermanos, a degollar a su hijo, a sacrificar a su hijo, ¿verdad?, como ofrenda de todo quemada en holocausto, mis hermanos, cuando sucedió algo inesperado. En el momento que Abraham extendió su mano para degollar a su hijo, mis hermanos, pero esa mano, mis hermanos, no era una mano asesina, sino era una mano obediente, mis hermanos, ¿verdad?, pero impulsada por un corazón lleno de fe en su Dios. Cuando de repente una voz del cielo se escuchó, mis hermanos. ¿De quién era esa voz de que se escuchó? Dice del ángel de Jehová. Pero era Dios mismo, era una teofonía, como lo que conocemos como una teofonía, mis hermanos. Era Dios mismo manifestado allí, ¿verdad? Y dice que le gritó a Abraham, Abraham. O sea, lo llamó por su nombre 2 veces. Y si ustedes se fijan, Dios siempre llama a sus hijos 2 veces. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y así nombró a varios 2 veces por su nombre, ¿verdad? Así que, mis hermanos, le dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió como al principio, como cuando le dio la orden que llevara a su hijo a aquel lugar. ¿Cómo respondió Abraham según lo que leímos, mis hermanos? Por segunda vez le dice, heme aquí, mis hermanos. Aquí estoy, Señor. Es lo que en otras palabras, mis hermanos. ¿Y qué le dijo Dios? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ¿verdad? O sea que la fe de Abraham, mis hermanos, fue, pasó la prueba de fe, en otras palabras. O como usted y yo dijéramos, pasó la prueba de fuego. Miren lo que le dijo Dios, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo único, dice el 22:12. Y al levantar la mirada, ¿qué vio Abraham, mis hermanos? Él vio un carnero, dice allí, ¿verdad? Un carnero, dice. No sé si carnero sea lo mismo que cordero, no les sé decir ahorita, porque la verdad eso sí se me pasó a ver si era lo mismo. Pero ahí decía que era un carnero que estaba trabado en un zarzal. O sea que ya estaba preparado, mis hermanos, ¿verdad?, para esta ocasión. Porque a Dios nada le agarra por sorpresa, mis hermanos. Ni Dios anda obrando a última hora. Él todo lo tiene ya preparado, mis hermanos, ¿verdad? Él ya tenía trabado a este carnero, trabado en ese zarzal, ¿verdad?, como sustituto de Isaac. La fe de Abraham, mis hermanos, fue recompensada, pues él recibió la respuesta que él esperaba de parte de Dios, ¿verdad? Dios le dio la victoria a él, mis hermanos. Como nos la da a nosotros cuando somos obedientes a él, ¿verdad?
el patriarca, mis hermanos, fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pues él dijo a Isaac, Dios se proveerá de carnero, y Dios proveó, mis hermanos. ¿Verdad? Carnero se llama el macho de las ovejas y cordero son los hijos, las crías. Las crías de ellos, miren, ya ve, el hermano rápido buscó. Otra vez de nuevo, hermano, a ver. El carnero es el macho de las ovejas. Y las crías es el cordero. Fíjense, mis hermanos. Y así como Dios proveó un cordero para expiar por los pecados del mundo, mis hermanos, ¿verdad? En el que ciertamente, mis hermanos, Él llevó nuestras enfermedades, dice la palabra, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese fue el cordero que Dios preparó para expiar el pecado del mundo. Isaías 53, 4 al 5. Porque este acto de fe y de obediencia, mis hermanos, por este acto de fe y obediencia, Dios premió a Abraham. No solo lo proveó de carnero, sino que le dio un premio de honor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le dio nuevas promesas, mis hermanos. Ahí se mencionan 4, mis hermanos, ¿verdad? Por cuanto no rehusó a dar a su único hijo. Hace unas semanas atrás yo traje de las 7 promesas, ¿verdad?, que Dios le dio. Aquí nomás están mencionadas 4, mis hermanos, ¿verdad? Porque Dios premió la fe de Abraham, hizo un pacto. Dios tenía un pacto con Abraham y él había jurado por él mismo, ¿verdad?, que lo iba a bendecir, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la primera promesa dice: de cierto te bendeciré. Porque Abraham, mis hermanos, mostró en verdad que amaba a Dios, ¿verdad? Y amar a Dios, mis hermanos, es un mandato que usted y yo también tenemos, ¿verdad? Que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En otros dice con todas tus fuerzas, ¿verdad? La segunda, mis hermanos, promesa es: multiplicaré tu descendencia. Pues Dios, mis hermanos, rescató a Isaac de la muerte, poniendo ese carnero sustituto, ¿verdad? Y a través de Isaac, Dios le daría, mis hermanos, a Abraham una gran descendencia. Esa descendencia que iba a ser incontable, mis hermanos. Por eso llamamos a Abraham, Dios le cambió el nombre de Abraham sin H a Abraham con H, ¿verdad? Padre, que significa padre de multitudes, ¿verdad? Porque su descendencia iba a ser incontable, ¿verdad? Iban a ser ahí lo que leímos, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, ¿ya? La tercera promesa dice: tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, ahí en el 22:17. Y esta era una promesa, mis hermanos, escatológica a largo plazo. Es lo que quiere decir. Iba a ocurrir, pero a largo plazo, ¿verdad? Pues Israel después obtuvo muchas victorias, ¿verdad?, con las naciones enemigas en el tiempo de los reyes, se recuerdan, ahí están registradas en la Biblia, mis hermanos. Ahora mismo, mis hermanos, Israel está en guerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una nación perseguida por sus enemigos, ¿verdad? Pero vendrá el día, mis hermanos, en el que el Mesías venga a establecer su reino, ¿verdad? Su reino milenial que habla la palabra y que iniciará, mis hermanos, ahí se iniciará el reino eterno que no va a tener fin.
esa promesa que Dios le dio a David, que de su casa, ¿verdad?, iba a venir uno que reinaría para siempre, ¿verdad? La cuarta y última promesa que se menciona ahí en la clase dice: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en esta última promesa, mis hermanos, es de carácter, ¿verdad?, evangelística, pero también de carácter universal, ¿verdad? Y en esa promesa, mis hermanos, en esa promesa que Dios le hizo a Abraham, la iglesia somos parte del cumplimiento. La iglesia del Señor somos parte del cumplimiento de esa promesa, porque nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad?, a través de la simiente de Abraham, a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es de que, mis hermanos, a través de Cristo Jesús hemos recibido esa anhelada salvación, ¿verdad?, que todos queremos tener, ¿verdad? Y esta promesa que Dios le da a Abraham, mis hermanos, no hace distinción ni de razas, ni de lenguas, ni de naciones. Por eso es universal, ¿verdad? Y vamos a ir al punto número 3, mis hermanos. Dice: Cristo, nuestro Cordero Vicario. Y va a estar basada en Juan 1, 29 y primera de Pedro 1, del 18 al 21. Y en Juan 1, 29, mis hermanos, encontramos una de las declaraciones más elocuentes que un profeta haya podido dar, ¿verdad? Esta declaración, mis hermanos, la hizo Juan el Bautista, el último profeta antes de Cristo, el que vino a preparar el camino al Señor, ¿verdad? Esta declaración la hizo Juan, mis hermanos, cuando vio a Jesús que venía hacia él. ¿A qué iba? ¿Quién sabe a qué iba Jesús con Juan el Bautista? A ser bautizado por él, ¿verdad? Y aquí entra el texto áureo que se encuentra en Juan 1:29, los cuales todos vamos a leer, mis hermanos. Juan 1:29. ¿Cómo dice ahí? Vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense, ese es nuestro Cordero sustituto de usted y de mí, de todos los creyentes en Cristo, mis hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué presentación, mis hermanos, hizo Juan el Bautista aquel día? Tan certera y tan hermosa, mis hermanos. Qué gran privilegio Dios le dio a Juan de presentar a su Hijo al mundo, mis hermanos. En donde Juan da testimonio de él, dice, porque él está diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Juan está dando testimonio de él, mis hermanos. Y esta declaración, mis hermanos, es un grito de esperanza para el mundo pecador. Jesús, según Juan, era el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, mis hermanos, el cual había sido enviado por el Padre, mis hermanos, al mundo lleno de gracia y lleno de verdad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este Cordero de Dios, mis hermanos, vino a dar a conocer al Padre. Y aunque dice ahí Pedro que a Dios nadie lo vio jamás, es cierto, mis hermanos. Pero el unigénito, mis hermanos, del Padre, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha venido a dar a conocer. Porque dice la palabra: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
no físicamente, pero Él nos lo vino a mostrar a través de la palabra de Él, a través del Evangelio. La declaración que dio Juan, mis hermanos, el día que Jesús vino a él, es una declaración llena de esperanza. Para el mundo pecador sigue siendo, nada más que el mundo le da la espalda. No quieren ver, mis hermanos, ¿verdad?, esta declaración tan bonita. Así como la voz que se resonó en la cumbre del monte Moriah, mis hermanos, cuando Abraham estuvo a punto de degollar a su hijo Isaac, cuando le dijo a Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Yo ya he conocido que eres fiel a mí. Yo he conocido que eres obediente a mí. Yo voy a proveer para que en lugar de tu hijo ofrezcas el holocausto. Esa misma voz, mis hermanos, Dios la sigue dando al día de hoy a través de Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino mas tenga vida eterna. Qué declaración tan llena de esperanza, mis hermanos. El pecador, mis hermanos, estaba condenado a muerte eterna. Usted y yo estábamos, mis hermanos, a punto de morir eternamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Pero dice, mas la dádiva de Dios, ¿verdad?, es vida eterna en Cristo Jesús. Esas son las palabras de esperanza que Dios nos está dando hoy al mundo entero. Pues los sacrificios de animales que se mencionan en Salmos 46, las obras de la ley que se mencionan en Romanos 3:20 y los esfuerzos humanos que Tito menciona ya en su libro, en Tito 3:5, no ofrecían ninguna esperanza de salvación al mundo. Pero Cristo, mis hermanos, el Isaac, el Hijo único, el amado del Padre, mis hermanos, fue en lugar nuestro al altar del sacrificio. Él fue nuestro sustituto, como fue el carnero sustituto de Isaac. Él fue a la muerte por nosotros. Y todo por su infinito amor que Él nos ha tenido desde siempre, mis hermanos. Porque Dios libró a Isaac de ser sacrificado, pero no perdonó a su propio hijo, mis hermanos, sino que lo entregó por todos nosotros y lo llevó rumbo al sacrificio. Él era el único sacrificio agradable y perfecto para quitar el pecado del mundo, para redimirnos de Él, mis hermanos, y librarnos de la condenación eterna. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador, mis hermanos. El cordero que se ofrecía, mis hermanos, en el altar del holocausto tenía que ser perfecto. No tenía que tener ningún defecto para que Dios se agradara del sacrificio. Pues el único medio de salvación, mis hermanos, ahora es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la pureza de Jesús fue necesaria, mis hermanos, para que su sacrificio fuera eficaz. Él hizo un solo sacrificio y por siempre. Ya no hay necesidad de hacer sacrificio alguno, ya no hay ningún sacrificio que valga. Porque el único sacrificio ya fue hecho hace más de 2000 años, mis hermanos. Y el apóstol Pedro fue un testigo del sacrificio de Cristo en la cruz, quien fue en nuestro lugar, mis hermanos.
quien fue nuestro sustituto. Y Pedro mismo revela que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya Dios había proveído, mis hermanos, de ese cordero que un día iba a ser nuestro sustituto, en su plan divino, en su plan eterno que Él ya tenía desde antes, mis hermanos, para ser ahora Él nuestro cordero sustituto. Pero fue manifestado en los postreros tiempos para bendición nuestra. Le voy a pedir a nuestra hermana Cristi, ¿verdad?, a los que estemos del grupo. Vamos a cantarle al Señor, mis hermanos. Vamos a recordar a través de este canto esa obra tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario, siendo nuestro sustituto, nuestro. Nunca olvidemos eso, que Dios entregó a su único Hijo, mis hermanos, por el bien nuestro. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Jesús. Sí, Señor, no nos podemos olvidar de ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, por el bien nuestro, por el bien de aquel que sabe reconocer que solamente podemos obtener esa salvación a través de Cristo Jesús, porque Él fue nuestro sustituto. Él fue el que fue en nuestro lugar. Él pagó la deuda que yo tenía que pagar. Gracias te damos por Él, y alabado sea por siempre, mi Señor. Alabado sea por siempre. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Próxima semana a las 2.